Hola, soy Cinefile Girl y están escuchando el episodio número 8 del podcast Muérdeme. En esta semana vamos a estar hablando de vampiros literarios y todo lo que implica desde el punto de vista de la escritura ponerse a trabajar en una historia de vampiros. Espero que les interese aproximarse a esta perspectiva y vamos a tener muchas sorpresas, así que ya los dejo con el episodio de esta semana. Bueno, este era el episodio que sabía que iba a llegar en algún momento, pero la verdad es que no había anticipado y es en el que les cuento que también escribo. Eh, Publiqué una novela en septiembre, pero tengo muchas escritas en Wattpad. No sé si conocen la plataforma, es una plataforma en la que vos podés subir tus historias por capítulo y la gente las puede leer online gratuitas o hay una modalidad paga. Yo estoy en la modalidad gratuita, obviamente. Y justo este mes, es en noviembre, se celebra el NaNoWriMo, que es una maratón en la que uno escribe 50.000 palabras, promete escribir en este mes para completar su novela. Yo estoy participando este año, pero no creo que voy a ganarla porque no estoy llegando a escribir todas las palabras que necesito. Y otros años he ganado. La novela que publiqué este año fue la del mi primer NaNoWriMo, que fue del 2017. Y nada, es una maratón que sirve mucho, sobre todo para animarse a escribir de otra manera. Pero antes de seguir hablando del NaNoWriMo, que vamos a hablar en un ratito más, quiero contarles sobre los stickers compartidos de opiniones de esta semana. La primera pregunta que hice fue si preferían vampiros literarios o vampiros en cine y TV. Y el 60% eligió vampiros literarios. Yo creo que personalmente también prefiero los vampiros literarios porque es como que a Lestat lo conocí, es cierto, por el cine, pero es como que me quedo con los libros toda la vida. Y lo mismo me pasa con A Discovery of Witches, me quedo con el libro toda la vida. Luego hice una encuesta en qué género preferían encasillar a los vampiros. Es una pregunta un poco así, un poco cliché, pero puse romance en un extremo y terror en otro en el slide, y la gran mayoría eligió un término medio entre terror y romance. Y me sorprendió que la mayoría se inclinara por el género terror directamente, o sea que los prefieren en historias que den un poquito de miedo, más que románticas, lo que implica que para mí muchos de ustedes están cansados del estereotipo del vampiro que brilla y ya no lo quieren ver más, no quieren ver lo que pasó con Crepúsculo. Pero no puedo asegurar nada porque también muchos de ustedes han comprado y salido a comprar en masas Sol de Medianoche, así que las dos opciones son válidas. Eh, a ver, eh, luego les pregunté qué características eh, elegían o preferían que tuvieran sus vampiros en los libros. Y bueno, me dijeron varias cosas. Algunos me dijeron misterioso, que obvio, un vampiro tiene que ser misterioso, eh, porque uno está acostumbrado a esa figura romántica de vampiro que tiene en la mente, de no romántica de romance, sino romántica de periodo romántico, así como que se imagina que es un Lord Byron vestido con traje y todo siniestro, que escribe poesías de noche, pero también mata gente. Eh, y la verdad es que también coincido, tiene que ser misterioso. Luego me dijeron que sea, lo digo en inglés, badass y unapologetic. ¿Esto qué significa? Que sea súper, bueno, badass no necesita traducciones, que sea súper
primero lo voy a interpretar un apologetic como irreverente, como que no le importa los estándares sociales, ni se rige por las normas que dicta la sociedad, sino se rige por su propio conjunto de normas y estas normas son irreverentes. Y luego, como dijeron que sea badass, así que lo voy a tomar como un vampiro que no debe meterse a la acción y nada. Esta vez también pregunté si querían opinar algo, que me mandaran su opinión por mensaje. Y Janina, de Clásico Desorden, eh, me contaba que ella también escribía, que había escrito cosas de vampiros, pero que no consideraba ella que tenía que publicarlas porque no se decidía y porque no estaban pensadas para publicar las cosas que escribía. Y eso a veces pasa, a veces uno escribe y no está escribiendo para publicar. Yo a veces escribo diarios, entradas de journal, de agenda, listas, metas, frases motivacionales, cualquier cosa que no está pensado para publicarse, pero también es escritura y también acompaña el proceso de uno de creatividad. Así que estábamos hablando y justo ella me dijo que puedo citarla y contar que su vampiro favorito es más bien el tipo, digamos, el monstruo y el vampiro que es, como ya dije, que es romántico como el vampiro del relato de Polidori, por ejemplo, que es como que es un ser misterioso que se envuelve en la sociedad y también tiene toda esa cosa, esa carga trágica y moral de que vive matando gente y vive para matar. Así que creo que también comparto en parte esa opinión. Así que me gustaba compartir la opinión de Yanni porque sé que muchos de ustedes eh, tienen su historia ahí. No digo que sean solo de vampiros, sino que todos tienen algo que contar y creo que muchos no saben por dónde empezar a narrar lo que quieren, que es una cosa que puede pasar, y otros sí saben narrar lo que quieren, pero no se animan a publicarlo porque tienen como ese síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor es cuando uno no se considera, por más que tenga libros publicados y una carrera que se esté formando, no se considera apto para que lo llamen como profesional de esa área. Y a mí a veces me pasa que eh, es cierto, publiqué Blue House el 25 de septiembre y ya venía publicando en Wattpad desde el 2014. Y yo no hasta ahora me cuesta considerarme como escritora, porque no puedo creer que di ese paso a editar algo nuevo. Y no digo que este podcast va a estar solo enfocado en la escritura, pero, por ejemplo, en mi caso, yo me consideraba que no podía escribir una historia de vampiros. La verdad era que era muy fan de Anne Rice y me consideraba que no tenía algo para decir que superara esos libros, ¿viste? Es como que la tenía en un pedestal y a la hora de escribir me intimidaba. Pero amo el fantasy. Y cuando inventé mi personaje de Alan Woodhouse, que es un detective paranormal, la verdad es que en la trilogía de The Path no esperaba poner vampiros ni nada, pero ¿qué pasó? Empecé a escribir la precuela en paralelo a la trilogía porque me servía también para indagar sobre la psicología del personaje y terminé escribiendo el segundo libro de la precuela, que es una historia de vampiros. El mejor amigo uno de los mejores amigos de Alan es Camden, y Camden es un vampiro. ¿Y cómo lo concebí? Primero lo concebí muy británico, muy británico, muy ácido y muy mala onda.
O sea, es el personaje que todo el tiempo le está llevando la contra a Alan. O sea, si Alan dice blanco, él dice negro y Alan lo llama crepúsculo porque sabe que lo ofende, obviamente, que le llamen crepúsculo. La cuestión es que cuando empecé a profundizar en la historia de este personaje, me di cuenta que al final de todo, aunque no lo había planeado así, soy media escritora, lo que se llama brújula, más que mapa, yo voy explorando los personajes y voy pensando la trama en relación a los personajes, pero a veces sí me hago como un mapita de cómo van a ser las acciones, pero generalmente voy explorando lo que siento y lo que siento que necesita la trama. Así que soy como un intermedio entre ambos estilos de escritor. Y cuando amplié la historia de Camden, que sabía que iba a escribir una historia de vampiros porque era lo que quería contar, me di cuenta que tenía la oportunidad de hacerlo diferente. Y me empecé a basar en toda la mitología de vampiros que sabía, que conocía. Entonces, en la historia hay como 98 razas de vampiros. eh, que cada uno tiene su mitología y van apareciendo algunos en esta historia. A su vez, hay dos reinos de vampiros que son como seres como interdimensionales, o sea, como que no viven generalmente dentro de este plano terrestre solamente, sino que tienen sus ciudades vampiras. Nada, esta historia la pueden leer en Wattpad, que hice así, subí la primera película de Alan, donde aparece Camden, y subí 8 capítulos de la segunda historia, que es la historia de vampiros, con toda esta mitología que les estoy contando, tipo de fantasía más bien épica. Y cómo se me ocurrió mezclar fantasía épica con vampiros, no tengo idea. De hecho, la única fantasía épica que tengo encima es El Señor de los Anillos, que es como mi favorita, la leía en la secundaria varias veces al año y me costó mucho leer libros nuevos de fantasía más bien épica. Soy más de fantasy urbano. Em, Así que nada, fue como que mezclé lo mejor de los mundos que me gustaban a mí. Pero nada, como dije, no lo había pensado y al final tenía una historia de vampiros que contar. Así que les voy a decir que no se sientan impostores por intentar contar algo nuevo o algo distinto. Y nada, pruébenlo, prueben. Si su vampiro brilla, brilla. Si su vampiro tiene romance, tiene romance. Así que nada, prueben la historia que ustedes quieran contar y jueguen con esto, jueguen con que hay un millón de posibilidades para los vampiros, desde ser mitológicamente preciso y apegarlo a determinadas razas de la historia y del folclore humano, o ser inventivos y inventar tu propia raza de vampiros. Puede haber vampiros mutantes, puede haber vampiros mutantes. Por ejemplo, un momento que no me había dado cuenta que iba a llegar a precisar es cómo son los colmillos de mi vampiro. Y Camden, por ejemplo, es de la raza Moroi. Entonces, yo le puse que tiene colmillos, no como los de Supernatural que tienen casi toda la boca, o los de Fright Night que tienen la boca deformada, sino que tiene colmillos como retráctiles como los de una serpiente. Pero si no me ponía a escribir cómo era, perdón, cómo eran los colmillos, no lo había pensado. No había pensado que iba a necesitar saber que, por ejemplo, cuando habla con sus colmillos, la voz cesea.
Entonces Alan bromea con eso. Así que nada, son cosas que no se dan cuenta que van a necesitar y después cuando se ponen a escribir se dan cuenta que tuve que pensar un montón de cosas al respecto. Así que nada, los invito a que exploren eso. Suben artística, no tienen por qué empezar con una novela, pueden empezar con un cuento breve de vampiros o un cuento largo o una novela. Así que nada, a escribir de vampiros. Me había olvidado, pero una de las opiniones que más me había gustado es que habían dicho que sus vampiros fueran mujeres. También escribí dos vampiras mujeres de otras razas, así que son las antagonistas en la segunda novela de Alan que pueden leer en Wattpad, que se llama Te veré mañana. La primera se llama Probablemente mañana. No les digo léanse la primera y léanse lo que hay de la segunda, pero si quieren pueden hacerlo. Mi Wattpad es Cinephile Girl y lo pueden hacer. Están ahí en Wattpad. La cosa es que ahora pasó una moto a toda velocidad y me está arruinando la grabación, pero la cosa es que esta semana tenemos sorpresa porque Wada de los libros de los dragones, que es admirable lo de ella porque en una semana ganó el NaNoWriMo en una semana y media, yo no sé cómo hizo, y en 2 semanas escribió casi ciento y pico miles de palabras y terminó su novela. Y me estaba contando que tenía ganas de escribir vampiros, pero no tenía tiempo. Y ahora le dije, ¿por qué no compartís unos tips de escritura para este podcast? Porque me parece que les va a venir bien. Y nada, ahora les dejo con los tips que hizo Wada para este episodio. Hola, ¿cómo están? Soy Wada de los Libros de los Dragones y primero que nada quiero darle gracias a Cinephile Girl por invitarme y por darme este espacio. Probablemente ella ya les habrá contado, pero este mes de noviembre es el NaNoWriMo y yo estuve participando y lo completé, o sea, escribí las 50.000 palabras en alrededor de 12 días. Entonces ella me invitó y me dio este espacio para contarles un poco, para hablarles sobre eso y para traerles algunos consejos sobre cómo escribir más rápido o cómo escribir más en menor tiempo o en el tiempo que poseen. Yo lo que siempre comento es que yo soy una escritora mapa. Lo que es una escritora mapa es que tengo hecha siempre la enumeración de hechos antes de iniciar la historia. Por lo tanto, yo ya sé todo lo que va a pasar. Obviamente dejo muchos espacios para improvisar, para dejar que los personajes se muevan por donde quieran, pero ya tengo anotado paso por paso la mayoría de las escenas, entonces al momento de sentarme a la hoja a escribir, yo ya sé de antemano lo que va a pasar y no tengo que estar inventando a medida que escribo, entonces eso me permite tener mucha más facilidad para escribir y mucha más también como concentración porque no tengo que andar pensando y a su vez escribiendo. Otra de las cosas que me sirvió mucho durante el NaNoWriMo son las sprints. Para quien no sabe, las sprints son como una carrera, entre comillas, donde te pones cierto tiempo. Yo utilizaba entre 20 y 30 minutos y en ese tiempo tenés que concentrarte únicamente en escribir, dejar el celular de lado, dejar todo el internet de lado, cerrar todo, si es posible apagar incluso el wifi de toda la computadora, de los celulares, de todo, poner la música y simplemente concentrarse en escribir. En esos 20 minutos yo me escribía entre 1100 y 1200 palabras, por lo tanto en una hora tenía alrededor de 3000 palabras y es algo que uno no se da cuenta, pero es un montón y es prácticamente el triple o el doble, por así decirlo, de la meta diaria que te da NaNoWriMo en tan solo una hora de simplemente sentarse y no desconcentrarse por nada del mundo, que la verdad que parece mucho y a la vez parece poco, porque una hora no es nada y son 3000 palabras, que es un capítulo prácticamente. Después no sabría qué más decir porque esas son las dos cosas que siempre me han ayudado.
Y bueno, la tercera cosa que también me ha ayudado mucho es no detenerme a editar. Yo lo único que hago es escribir, 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 escribir. Para editar estará la guada del futuro. Yo no me voy a preocupar en eso. Lo único que hago es tomar muchas notas. Tomo notas a mano en mi bullet journal o tomo notas en Word. Simplemente selecciono y agrego una notita que es una función integrada de Word y pongo, por ejemplo, esta frase no me suena, esta frase no me gusta, esta escena la debería cambiar o esta cosa no tiene coherencia y paso de largo. Para editar y corregir estará el futuro, porque si también me tengo que detener a editar mientras escribo, voy a o borrar todo el progreso que hice o detenerme muchísimo y perder mucho más tiempo. En cambio, si yo escribo, puedo tener la novela terminada y puedo corregir sobre algo que ya tengo escrito y sobre algo que ya tengo terminado y no de quitar tiempo para terminar esa historia, ¿no? Además que cuando uno tiene la historia terminada, a lo mejor también se da cuenta de muchas cosas de coherencia, de cohesión, o de trama, que vos decís, bueno, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, y a lo mejor esos cambios se sobrelapan con los cambios que queríamos hacer antes. Entonces es mejor siempre terminarlo, ver muy bien cómo quedó el producto terminado y de ahí empezar a hacer todas las correcciones. Creo que no tengo más consejos que esos. Estaba pensando hacer un video de YouTube con varios consejos, con mi experiencia, con cómo escribir muchas más palabras en menor tiempo. Así que nada, si les interesa, los invito a buscarme en YouTube como Los Libros de los Dragones. Hablo de escritura, de libros, de fantasía, de ciencia ficción, de lo que surja en el momento. Y acá me despido. Muchas gracias de nuevo por este espacio y espero que les haya gustado y que disfruten mucho este podcast. Y esa fue la opinión de Wada. Y nada, sus tips son para escribir más en este NaNoWriMo. Y no es que los quiera obligar, pero pueden participar el año que viene si nos animan. Pero nada, es una linda experiencia y les va a servir para agilizar la escritura de los proyectos, porque no se puede escribir cuando la musa viene, porque la musa viene una vez cada 2 años, más o menos. Así que espero que puedan nada, encarar sus proyectos literarios de vampiro y animarse. Se los dice una persona con síndrome de impostora que no piensa que nunca va a llegar al nivel de Anne Rice, pero que al final de cuentas se animó a escribir su historia de vampiros. Y nada, los espero la semana que viene. Y esto ha sido todo por hoy. Y nada, espero que hayan disfrutado el episodio. Saludos.